Hombre, por supuesto, lo más importante, ya lo decías tú al comienzo de tu intervención, es ver el panorama. Es muy importante tener la foto de lo que ocurre, de con dónde estamos y después ya plantearnos a dónde queremos llegar y cómo vamos a hacer ese trazado, ¿no? En principio, lo más difícil es ponernos en situación y encontrar el momento en el que justamente estamos y, por ejemplo, en el ámbito financiero municipal, qué deuda tenemos, por qué la hemos generado, por qué se ha generado así, si tenemos déficit y cómo lo vamos a poder corregir, qué nivel de déficit podríamos tener, o en el caso contrario, si tuviésemos superávit, en qué lo podríamos aplicar, dónde nos estamos moviendo. Y una vez cuando uno está puesto en situación y sabiendo exactamente dónde nos encontramos, pues es fácil encontrar el camino, ¿no?, hacia donde queremos ir. La semana pasada teníamos una conexión con Darío López telefónica para hablar un poco, por lo menos por encima, analizar el pleno extraordinario de economía que se celebró en el Ayuntamiento de Telde, donde la oposición, bajo mi punto de vista, también bajo el grupo de gobierno, el punto de vista del grupo de gobierno, creo que no fue todo lo responsable o digamos todo lo serio que requiere es una apreciación personal, pero bueno, todo lo serio que requiere la situación actual, donde no hay guerras políticas ahora mismo, tú más, yo menos, sino hay una situación aguda de crisis y donde hay que dar un paso hacia adelante, ¿no? En principio ese fue el planteamiento y así fue como desde el Departamento de Economía se llevó adelante también una de las iniciativas que yo creo que ponía de relieve cuál era la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento, cómo hemos llegado aquí sin darle culpabilidad en concreto a nadie de esa situación, sino, oiga, estamos viviendo este momento del presente con una situación financiera mala y con una diatriba importante que se nos planteaba en el cumplimiento de las normas, tanto constitucionales por un lado, como el cumplimiento de las sentencias derivadas de expropiaciones y de una inadecuada gestión del plan general. En principio se planteaba esa diatriba y se planteaba dar un pronunciamiento unánime a los juzgados y en este caso se trataba de buscar también el apoyo del resto de los grupos municipales que están en el pleno. A mí lo que más me parece sorprendente en este caso es que el grupo que más ha estado en el gobierno de nuestra ciudad y las personas que nos han gobernado esta ciudad a lo largo de los últimos años, el pronunciamiento fuese en contra de esta iniciativa. A mí me llama someramente la atención y la sorpresa fue enorme cuando veía el planteamiento con el que ellos vinieron al pleno. El nuestro fue claro y fue directo, que lo anunciamos en rueda de prensa la semana anterior, en el que no tratábamos de buscar ningún culpable de esta situación, sino tratar de buscar una salida para la institución. A mí lo que me parece una deslealtad institucional es no reconocer la situación en la que nos encontramos. Eso es un dato absolutamente objetivo, y el no dar o no tomar una posición que los técnicos municipales aconsejan que la institución tome para la propia supervivencia de la misma. Plantearse en contra de un tipo de un acuerdo de este tipo a mí me parece una irresponsabilidad mayúscula. Ahora mismo la realidad es que hay que pagar una deuda bancaria y otra cantidad importante, creo que a la par, poco más o menos, en expropiaciones, ¿no? Efectivamente, nosotros nos planteamos, y el Ayuntamiento, la institución, pasa ahora mismo por un momento en el que debemos amortizar mucha deuda financiera que se ha acumulado fundamentalmente en los últimos ejercicios y que además al mismo tiempo debemos dar cumplimiento a sentencias que fundamentalmente son pagos monetarios a expropiados o a personas que la justicia les ha dado la razón en este sentido y el Ayuntamiento se ha visto obligado a expropiar sus terrenos, o bien el Ayuntamiento los ha expropiado con una valoración no acorde a la realidad, o el Ayuntamiento ni siquiera ha iniciado los trámites de expropiación porque ha diseñado un plan general de ordenación urbana inadecuado, no lo ha gestionado bien y al final ha generado derechos a terceros. Eso se traduce en que el Ayuntamiento a día de hoy, contralizado, lleva más de 60 millones de euros en pagos en sentencias judiciales y que la cifra sigue creciendo lamentablemente porque hay más expedientes que analizar y más cosas que vendrán. Pero en principio, y el dato que es incuestionable es el de la deuda financiera, decíamos que hacia el ejercicio teníamos más de 125 millones de euros a amortizar en los próximos años.
El año pasado ya se hizo un enorme esfuerzo y pudimos pagar todos y cada uno de los préstamos y de las amortizaciones de préstamos que teníamos pendientes de pago. Eso hizo que pagásemos más de 21 millones de euros en el ejercicio 2012 y fundamentalmente este incremento notable, ya que en el 2011 y anteriores la cifra de pagos de préstamos no superaron los 7 millones, nosotros hemos triplicado, hemos tenido que pagar 3 veces lo que se pagó en el 2011 porque entró a amortizarse una operación que se firmó en el año 2009 de 44 millones de euros a pagar en 4 años. Nosotros hemos ya hecho frente al primero, estamos ahora mismo haciendo frente al segundo y cumpliremos este compromiso, dado que es un mandato constitucional y esta administración no podría en este caso hacer otra cosa. Y además te comento que hoy recoge la prensa un anuncio, una publicación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que habla del endeudamiento de los municipios y sitúa al Ayuntamiento de Telde en el segundo ayuntamiento con un nivel de deuda financiera mayor, nivel cuantitativo. Nosotros estamos en 125 millones y solo nos supera Santa Cruz de Tenerife con 126. Ni siquiera Las Palmas de Gran Canaria, que es una ciudad 4 veces más grande que Telde en nivel de población, se acerca a nuestro nivel de endeudamiento financiero. Nosotros superamos ampliamente a la principal ciudad de la comunidad autónoma, que es Las Palmas de Gran Canaria, y nos quedamos nada más que a 1 millón de una de las ciudades, de la segunda ciudad más importante de la comunidad autónoma, que es Santa Cruz de Tenerife. ¿Y estos datos de qué ejercicio son? Hombre, hay una cosa que está clarísima, y es que, y lo pone el Ministerio en su propia información que publica, y es que en el ejercicio 2011 los datos de la deuda financiera a cierre de ejercicio del Ayuntamiento eran 68 millones de euros. El incremento hasta los 125 se corresponden precisamente con la operación que nosotros firmamos y que pagaban deudas anteriores al ejercicio 2011 y que nosotros nos vimos obligados a través del mecanismo de pagos a proveedores a cumplir pagándole a los proveedores y a suscribir esa operación de crédito. De ahí devino el famoso plan de ajuste que el Ayuntamiento de Telde aprobó y que está en estos momentos poniendo las medidas en funcionamiento y en principio la diferencia que hay, porque el crecimiento de un ejercicio a otro son 55 millones y no 72, son los 21 que ya el Ayuntamiento hizo frente durante el ejercicio 2012 de amortizaciones de préstamos, ¿no? La situación está clara. Lo que yo digo siempre en el Pleno y en el Pleno de esta operación también lo manifesté, es que lo que unos poquitos se han gastado lo vamos a tener que pagar entre todos los tratenses. Bueno, aunque todos los grupos políticos coinciden en señalar que no se trata de buscar quién es el culpable de la deuda, sino salir de la situación, por lo menos principalmente ese es el mensaje que ha lanzado el grupo de gobierno y los partidos serios, que también los hay en la oposición. Lo cierto es que en la encuesta que lanzábamos la pasada semana en Onda Guanche al respecto, la mayoría de los lectores consideraron que Paco Santiago y sus 30 años de gobierno son los responsables de la desorbitada deuda de Telde. Hombre, yo, si bien es cierto que se plantea que no es el momento de buscar culpables, no es menos cierto que le debamos dar a la ciudadanía una mínima explicación de cómo hemos llegado a esta situación y en qué momento se ha generado esta enorme descontrol que había en las finanzas municipales. Si bien es cierto que cuando a uno le presentan, pues en nuestra vida personal, tenemos que pagar algún ticket, alguna facturilla o lo que sea, siempre pedimos el detalle de lo que se corresponde, ¿no? Cualquier cosa que compremos por ahí. Pues esto es igual, o sea, si a los ciudadanos le estamos pidiendo que entre todos vamos a tener que pagar esto, alguien deberá explicarles por qué hemos llegado a esta situación y por qué vamos a tener que pagar entre todos esto. Al final, no es mi obligación tratar de decir cuándo se produjo ese endeudamiento, cuándo se hicieron esos gastos, cuándo se acometieron esa factura, cuándo se compraron esos servicios, esos bienes que se compraron y en qué momento se ha superado las previsiones de presupuesto de gastos que el Ayuntamiento tiene ejercicio tras ejercicio. En este caso yo lo tengo clarísimo y ya di cuenta de esa información en los medios. De los 72 millones, yo creo que por encima del 75% corresponden al mandato anterior, 2007-2011. Todos sabemos quién estaba gobernando el Ayuntamiento de Telde en esa época. También sabemos que en ese mandato se pagaron 45 millones de euros en deudas en el año 2009
Vemos que la tendencia no se corrigió en ningún momento, nosotros pagamos 72, es decir, pagamos muchísimo más en facturas acumuladas y pendientes de pago en la contabilidad municipal de lo que se pagó ya en el 2009. Está claro que esa situación no se había corregido. Nosotros sí que hemos hecho unos esfuerzos enormes a lo largo del ejercicio pasado y a lo largo de este para no acumular deuda y no acumular mayores gastos. Si bien es cierto que el ayuntamiento pasa por un momento de liquidez que no es el mejor y que hace que nos retrasemos en los pagos de las facturas a nuestros proveedores, pero no es menos cierto que el gasto está bastante controlado y se está gastando muy por debajo de lo que se estaba gastando en anteriores ejercicios. ¿Cómo puede repercutir esta última sentencia del juzgado en torno a las parcelas P1 y P2 de La Mareta con el empresario Gómez del Castillo, que supuestamente tendría ya que desarrollar el proyecto que firmó en su momento? En principio, y en este caso el ayuntamiento ha actuado de la mejor manera posible desde mi punto de vista, porque hemos podido dar cumplimiento a una sentencia que se antojaba bastante compleja de poder cumplir, y al final, y después de un tiempo en el que, después de los casi 2 años que llevamos en el gobierno, nos tocó coger esta sentencia, dado que cabe recordar que en el anterior mandato el exalcalde Paco Santiago retiró el recurso que el ayuntamiento tenía puesto en contra de la adjudicación de este procedimiento, cambió al abogado y le ordenó que se retirara del procedimiento aceptando la sentencia que había del 2010. No nos ha quedado otro remedio más que cumplir esa sentencia, darle cumplimiento. Si bien el adjudicatario de este procedimiento, al parecer y por lo que ponen los informes municipales, ha puesto problemas a la hora de que nosotros tratemos de ejecutar esta sentencia, si bien es cierto, gracias al buen trabajo de los funcionarios municipales hemos podido dar cumplimiento a esta sentencia. Si lo pone en un auto reciente que ha llegado al ayuntamiento y que ha dictado la jueza de este procedimiento, no es menos cierto que eso nosotros lo hemos tomado con bastante prudencia. Esperemos que el auto sea firme y que no haya ningún inconveniente, y por supuesto está en nuestro interés que esas parcelas se desarrollen y que al final redunde en la ciudad la mejora de oportunidades que puede generar en una zona de mucho interés empresarial y comercial para la isla de Gran Canaria, y por supuesto se desbloquea un asunto que lleva empantanado más de 10 años. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que hablamos con don Darío López, director de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde. Estamos pendientes también de hacer una comunicación en directo con el coordinador de nuevas tecnologías de Onda Guanche, Vistamar Radio y Más que Palabras, Enoc Santana, que está en la sala de prensa de las casas consistoriales de San Juan, donde se está presentando un proyecto empresarial para dinamizar la zona comercial de San Gregorio. Ahí está la alcaldesa de Telde, la concejala de Desarrollo Local y también una representación empresarial. En unos instantes intentaremos establecer esa comunicación con Enoc Santana. Antes me comentaba Darío que había hoy en prensa también una noticia importante respecto a la economía del municipio. ¿De qué va esa información? En principio, y lo interesante es que al final, como vuelvo a repetir, se pone blanco sobre negro cuál es la situación que nosotros ya desde el inicio del mandato ya decíamos qué camino iba a tomar las finanzas municipales, y al final el nivel de endeudamiento nos ha dejado en el segundo lugar de la comunidad autónoma, como ya bien comenté antes. A mí lo que me parece es que, como nosotros planteamos en un inicio, trataríamos de traspasar toda esa deuda que teníamos comercial, exigible, tratarla de poder pagarla paulatinamente a lo largo del tiempo. Lo hemos conseguido, pero eso nos ha puesto un segundo puesto en un ranking en el que Telde debería ser uno de los últimos, y es en el ranking del endeudamiento financiero. Hay municipios que se han gestionado de otra forma y que tienen mejores condiciones que el municipio de Telde, y hoy tendría mucho más margen de maniobra. Nosotros lo tenemos muy reducido porque estamos bastante endeudados, por encima de cualquier tipo de norma y por encima de cualquier tipo de fundamento que ahora mismo marca la pauta tanto el Ministerio como la comunidad autónoma. En principio, la buena noticia es que sabemos dónde nos encontramos y a dónde dirigirnos, y la mala es que nos encontramos en una posición bastante delicada. Bueno, muchas veces urbanismo va muy ligado a la economía de un municipio, ¿verdad? Y hay algunas noticias que pueden ser optimistas o pensar al optimismo, como la que comentábamos hace unos instantes de La Mareta, de las parcelas P1 y P2, pero por ejemplo también informaciones como las que nos encontramos hoy. Inversores rusos planean en Argüesa el mayor complejo de pádel en Canarias,
y además la de hoy mismo, porque hoy va a haber también otra rueda de prensa a la 1:30. Ya veremos si al coordinador le queda batería para ir a la de San Juan y luego a la de Mar Pequeña, porque se está planeando también un equipamiento deportivo en Mar Pequeña. Un nuevo impulso para el municipio. Si efectivamente, ya hablando ya de otros ámbitos, y por supuesto que estando de acuerdo que el urbanismo está muy relacionado con el desarrollo económico de una ciudad. Ahora mismo ya el ayuntamiento y este grupo de gobierno está sacando adelante la revisión del plan, y que probablemente en el ejercicio siguiente lo tendremos aprobado de forma definitiva y supondrá un espaldarazo al desarrollo de nuestra ciudad. Ya se ven algunos frutos del trabajo de estos 2 primeros años del ayuntamiento en esa línea, y son esos 2 convenios que acabas de poner como ejemplo, o ese convenio que acabas de poner como ejemplo en el barrio de Mar Pequeña. Después de 25 años que ese barrio lleva pidiendo un equipamiento de estas características, vamos a pasar de tener unas canchas deportivas que en su momento sí que supusieron un avance para el barrio, pero que hoy están bastante desfasadas, y podrá contar el barrio de Mar Pequeña con unas instalaciones deportivas modernas. Ya el barrio es un núcleo bastante importante para la ciudad, en el que vive bastante gente, y que ahora mismo, gracias al convenio que el ayuntamiento ha suscrito con unos propietarios de la zona, hemos podido lograr que se dote en el futuro de unas instalaciones deportivas muy modernas en un barrio en el que se ha luchado desde hace bastantes años para que eso sea así, pero no se había logrado hasta este momento que el concejal de urbanismo y el ayuntamiento ha logrado que el propietario se ponga de acuerdo, y sin costarle un euro al ayuntamiento, que eso es muy importante en estas circunstancias, obtendremos unas instalaciones deportivas muy modernas en esa zona. Y por otra parte, la inversión de estos empresarios rusos que piensan hacer para el tema del pádel, también un deporte que está bastante de moda en estos últimos años y que parece que ha dado muy fuerte. En este caso supondrá el desarrollo de otro barrio de la ciudad, también otro núcleo poblacional que se ha multiplicado, la gente que vive allí en esa zona en los últimos años de una manera bastante importante. Lograremos además que una inversión en el ámbito deportivo que yo creo que los ciudadanos agradecerán muchísimo. Parece que ese y otras iniciativas más, y a mí me gustaría dar un dato hoy aquí, es que en el próximo pleno el concejal de urbanismo llevará a aprobación, creo que el otro día me comentó que eran alrededor de 10 convenios urbanísticos en el que no le costará ni un euro al ayuntamiento. Todos esos convenios, esta es la forma de gestionar un plan de ordenación urbana sin que le cueste dinero al ayuntamiento, y que al final obtengamos dotaciones, todos los ciudadanos, de las que podamos aprovecharnos con la gestión del patrimonio municipal. No ha sido así en los ejercicios anteriores, y de ahí devienen las expropiaciones y las demandas en las que el ayuntamiento ha sido condenado a pagar cuantías monetarias muy importantes y que ahora mismo suponen un gravísimo quebranto contra la hacienda local. Esta es otra forma de hacer política, esta es otra forma de hacer gestión con el patrimonio municipal, que yo creo que tendrán muchísimos mejores resultados de los que hoy tenemos encima de la mesa. ¿Cuándo dará respuesta el Estado a esa solicitud que hacía el ayuntamiento para ver si puede pagar primero una parte de la deuda y luego la otra? Nosotros estamos a la expectativa de que eso se analice, y si bien se lo hemos mandado a los juzgados en los que tenemos procedimientos abiertos, incluso a la sala para que lo analice la posición municipal y vea que no es que el ayuntamiento no quiera cumplir con esta obligación, sino que al final no se puede compatibilizar en el tiempo el cumplimiento de estas 2 normas. El ayuntamiento nunca se va a negar a pagar una de las obligaciones que ha contraído, pero sí que se pide un plazo razonable para que la institución pueda cumplir y todos podamos al final salir adelante. De lo que se trata es de lanzarle, no de lanzarle la pelota al tejado de enfrente, de lo que se trata es de tratar de llegar a un consenso. Y en este caso el consenso es con los afectados, en este caso de las expropiaciones, y que el juzgado medie un poco entre las partes. Yo espero que tenga una expectativa muy positiva y que al final podamos obtener un buen resultado para la institución de esta iniciativa, y que al final lo que nos ha servido a todos es para colocarnos en el lugar en el que nos corresponde, que es saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Si nosotros logramos que el ayuntamiento de una manera escalonada pueda ir haciendo frente a las distintas obligaciones que tiene, antes saldremos
delicadísima situación en la que nos encontramos, aunque si bien es cierto que podremos encaminar la situación, no es menos cierto que tardaremos bastante tiempo en recuperar una solvencia y un saneamiento más acorde a una institución como el Ayuntamiento. Cierto, es aventurado decir que si esta situación no la resuelve Darío López, no la resuelve nadie. Hombre, a mí los personalismos son cosas que no van conmigo, ¿no? Es una cuestión del grupo de gobierno, es una cuestión del grupo del Partido Popular también, que nos hemos tomado, por lo menos yo me he tomado muy en serio esta situación. Es una situación complicada. Más de uno ya me ha dicho que cómo he aguantado y cómo no he salido corriendo todavía desde aquí no es mi estilo. Yo los problemas que el Ayuntamiento tiene no los he tomado como si fueran míos, son problemas de la institución y de la ciudad, pero casi como si fueran mis propios problemas, ¿no? En principio, afrontarlo yo creo que es la mejor solución que le podemos dar a esto, y yo creo que el Ayuntamiento y el grupo de gobierno lo está haciendo, y como no puede ser de otra manera, el grupo del Partido Popular está poniendo todo su empeño en que esto salga adelante. Yo creo que la situación es complicada, como estábamos analizando, pero yo creo que soy de los que ve el vaso medio lleno siempre. Son situaciones en las que igual sirve para reestructurar un poco la mecánica y el funcionamiento de una administración pública como el Ayuntamiento de Telde, donde igual, independientemente del color político que estuviese en el poder, se estaba gestionando de una manera que estaba desorbitada, ¿no? fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de órbita, y que además no permitía que la institución pudiese avanzar y que la ciudad pudiese convertirse en lo que será en un futuro, que es una ciudad moderna y una ciudad en la que los servicios que se prestan a la ciudadanía sean cada vez de mayor calidad. Nosotros sí que bien es cierto que afrontamos esta situación con dificultades, pero no es menos cierto que vamos a tirar para adelante y a cumplir con todo lo que tengamos que cumplir para poder darle respuesta a esta situación. No podemos esconder la cabeza debajo del ala, en este caso, de una forma yo creo que valiente. Hemos dicho la realidad, la hemos contado, y hemos también propuesto medidas sobre la mesa para poder tratar de solventarlas y salir cuanto antes de esta situación. Estamos aquí haciéndole señales de humo al compañero Isaías, a ver si el coordinador está por ahí disponible, porque no tiene cobertura. Porque a mí ya me ha mandado el WhatsApp dándome luz verde para que lo llamemos. Isaías, tenemos que hablar aquí con naturalidad para entendernos, porque si no estamos haciendo señales de humo toda la tarde y no nos enteramos. Vamos a intentar establecer esa comunicación. No sé si son cosas mías, Darío, pero parece que después del pleno noto a la oposición un poco más relajada en ese aspecto, ¿no? Parece que no han seguido con esa mecánica de intentar echar la culpa al gobierno del 2003 al 2007, la mala gestión del Partido Popular, y si lo hacen es igual en algún matiz o para responder a alguna cuestión en concreto, pero parece que no van encaminados en esa lucha titánica de desgastar al gobierno en esa línea. Pues yo le voy a ser sincero, yo después de la rueda de prensa que además vimos y estuve yo presente y vi los datos que después se aprobó en el pleno el miércoles pasado y se tomó conocimiento por toda la corporación, yo esperaba que un posicionamiento de la oposición quizás un poco más calmado, pero sí dando explicaciones de lo que ha ocurrido. A mí, cuando se pone una situación encima de la mesa y las personas que potencialmente han sido responsables de esto no dicen ni medio, a mí me da la sensación que eso es esconder la cabeza debajo de la ala y no dar credibilidad a lo que después defienden en los plenos, y no dar explicación a la opinión pública de lo que ha ocurrido. A mí, cuando alguien ni siquiera abre el pico para decir nada, me sorprende en demasía. Yo, cuando a mí se plantea alguna situación que afecte a un sitio donde yo he estado, como por ejemplo pues cuando se plantea cualquier cuestión del área de gobierno, economía y hacienda, yo doy las explicaciones pertinentes de por qué se han hecho las cosas, de cómo se han hecho y de por qué y de cómo se han planteado. A mí, cuando alguien no da explicaciones de una situación que también le atañe, porque en su gobierno, los gobiernos que ha presidido Nueva Canaria, también afectan a esta situación, y yo los considero responsables de gran parte de ella, no dan ni una triste explicación. A mí me llama la atención, cuanto menos. La opinión pública también tomará buena nota de eso, y de eso estoy convencido, pero dar la cara por lo menos y dar una explicación de por qué se gestionó de aquella forma y por qué hemos llegado aquí. A mí me parece que es de responsabilidad
política y de lealtad institucional. Bueno, la situación, como decíamos, yo creo que es complicada. Hay que tener en cuenta que se trabaja desde distintos sectores políticos y sociales, pero también creo que los medios de comunicación tenemos un papel muy importante para... Bueno, sí, lo seguiremos intentando, no te preocupes, que al final tú verás que sí, que aparece, aunque no sea en directo, porque es que la sala de prensa de las casas consistoriales tiene un recoveco ahí. Claro que la cobertura no es la buena, pero si no estamos en la rueda de prensa en directo, tendremos a los protagonistas en directo. O sea, intentaremos coger 2 minutitos, aunque sea a Sonsoles y a Mari Carmen. Y a la representación empresarial, que creo que es Marcelo Fuentes. Decimos que los medios de comunicación también tienen una labor importante, porque independientemente de que puedan haber más o menos filiación política, identificación política o simpatías políticas, el intoxicar y el crear un clima más exagerado del que es, o tratar de disfrazar la realidad, creo que no beneficia a nadie. Hombre, en principio, y en casos como este, no beneficia absolutamente a nadie, pero esta es una realidad y de la que estamos hablando tan incontestable que yo creo que a nadie se le plantearía cualquier tipo de duda de que esta situación es como es. O sea, no hace falta más que darse una vuelta por el ayuntamiento para ver que la situación económica por la que atraviesa no es buena y que esta situación se ve claramente que no es generada ni de ayer, ni del año pasado, ni del anterior. Esto está claro que es una cuestión arrastrada de hace bastante tiempo, de una dinámica de trabajo y de una gestión inadecuada de los recursos públicos y que al final tiene como resultado lo que tenemos hoy en día, que es una de las instituciones más endeudadas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos lamentablemente ese título o ese reconocimiento por parte del Ministerio y que al final eso se traduce en que podemos aportar o aplicar menos recursos a servicios a la ciudadanía y al final se traduce en que entre todos vamos a tener que pagar una mala gestión que se ha hecho a lo largo de muchos años. Esto no es una cosa ni de ayer ni de antes de ayer, esto es una cosa que viene arrastrada hace bastante tiempo, de una mala dinámica, de una mala planificación y que al final hay que explicarle a la gente por qué hemos llegado aquí. Y en eso los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Pero en este caso yo estoy bastante tranquilo. La realidad es absolutamente incontestable y yo creo que queda bastante claro que uno no llega a un endeudamiento financiero de 125 millones de euros ni de ayer ni de antes de ayer.